Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Ayer quedamos en lo general, creo, y bueno, veíamos que hemos empezado solo lo general de esto, ¿no? ¿O dónde hemos quedado? No hemos hecho, esto hemos hecho. La, eh, la insuficiencia mitral y hemos hecho, sí, ¿no ve? Hola, hola, hemos hecho la insuficiencia mitral ya. Creo que ya hemos hecho esta insuficiencia mitral. A ver, empezaremos entonces. Hemos hecho la estenosis, insuficiencia mitral. ¿Qué es la insuficiencia mitral? Es lo que significa la falta de cese de la válvula mitral. ¿Por quién se da eso? Por la fiebre reumática que produce una retracción y deformidad. Y esto es lo que sucede. Se fluye la cantidad de ¿qué? De sangre del ventrículo hacia la aurícula en cada eyección. Es decir, no va a mandar la cantidad correcta de sangre en el nivel de la aorta, sino va a fluir una cantidad en lo que significa la aurícula izquierda. ¿En qué va a repercutir eso? En un crecimiento de la aurícula izquierda, una hipertrofia. ¿Y qué más va a pasar? ¿Qué venas vienen aquí? Las pulmonares. Por lo tanto, va a producir una éstasis pulmonar. Bueno, entonces eso es lo que les explico en la fisiopatología. Brevemente, está la sangre del ventrículo izquierdo pasa a la aurícula izquierda, como está. Aumento de la eyección para hacer una retroalimentación. Produce sobrecarga de volumen, como les decía, en lo que significa la parte sobre todo del pulmón. Va a producir una dilatación, hipertrofia del ventrículo izquierdo para mandar más sangre y además va a tener una dilatación de la aurícula izquierda. El aumento de la presión en la aurícula izquierda va a producir una hipertensión secundaria pulmonar por el acúmulo o la estasis de sangre. El diagnóstico se da por disnea al ejercicio o disnea en reposo. Disminución de la tolerancia al ejercicio. ¿Por qué sucede eso? Porque la cantidad de sangre que debe ser enviada a la torrente circulatoria, en lugar de irse todo, como están viendo aquí, ven el cursor, ¿no? Como en lugar de irse todo hacia la aorta, se va una parte hacia la aorta y una pequeña cantidad a la aurícula. Entonces, ¿qué va a producir? Pues una disnea, no va a haber la cantidad de sangre necesaria. ¿Están viendo el cursor, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, si ustedes conocen bien la anatomía y fisiología, esa es la fisiopatología. Voy a reiterar para que entiendan. Insuficiencia es que no cesa. Al no cesar, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Pero cuando el ventrículo se contrae, no va a la aorta todo, sino va una parte a la aurícula. Entonces, lo que va a acontecer, y eso es lo que sucede. Entonces, esa aurícula va a crecer de tamaño y el ventrículo también para tratar de dar la mayor cantidad de sangre. El ventrículo se puede hipertrofiar, la aurícula puede crecer, aumentar de diámetro. ¿Y qué va a pasar con la sangre que llega? Hace crecer y el volumen de sangre va a estancarse en los pulmones, lo que va a producir pues una sobrecarga en lo que significa el pulmón. Bueno, como les digo, no va la cantidad de sangre necesaria, por lo tanto tenemos una disnea al ejercicio, una disminución o una disminución de tolerancia al ejercicio. Bueno, sin insuficiencia mitral, ¿qué vamos a ver? Un soplo holosistólico es en la punta del corazón y radiado hacia la axila del mismo lado, del lado izquierdo, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Definitivamente el ecocardiograma es lo más importante, porque en la ecocardiografía se puede ver el reflujo de sangre a la aurícula izquierda y va a verse lo que significa esa insuficiencia con el paso de sangre en cada diástole y sístole. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ecocardiografía. La ecocardiografía transtorácica, que es la común que se hace, es fácil de identificar, pero más sensible es la ecocardiografía transesofágica, la que se hace con la introducción del transductor a nivel del esófago.
Además pedimos electrocardiograma y radiografía de tórax. Obviamente la dilatación auricular van a ser las características de ambos, ¿no? Y un aumento de lo que significa el volumen del ventrículo izquierdo. Evolución natural, como hemos visto, depende de la causa y el tamaño. Mientras más grande sea el tamaño de regurgitación, pues vamos a tener pues mayor complejidad o mayores problemas al paciente, ¿no? Otra cosa es importante ver y diagnosticar el ventrículo izquierdo, si está en un normal funcionamiento o está en un funcionamiento que no sea el adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace como tratamiento? La cirugía. Ese es el tratamiento definitivo. Eso es importante. Pero también hay tratamiento médico que es fundamental para disminuir lo que significa la resistencia que puede haber los diuréticos y el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina es lo más importante. El quirúrgico es la separación o prótesis o materiales bioprotésicos. Les voy a mostrar en una otra diapositiva cuáles son los materiales bioprotésicos. Ahí están las prótesis valvulares. Bueno, vamos a ver más luego las prótesis como son. Ya les mostré unas cuantas. Vamos a ver luego las otras prótesis en balón. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Lesiones de la válvula aórtica. ¿Qué vamos a ver? Lo mismo, estenosis e insuficiencia. ¿Qué es estenosis? Estrechamiento. Y la fiebre reumática, como ven, es una de las causas más importantes de lo que significa la patología valvular, ¿no? La calcificación y además lo que significa la parte idiopática. Eso es lo que podemos hablar en lo que significa la estenosis aórtica. ¿Cómo se diagnostica? Como hemos aprendido con ecocardiografías principalmente. Bueno, ahora veamos qué sucede en la estenosis aórtica. La sangre vamos a ver un poco de fisiopatología. La sangre del corazón no puede enviar la cantidad adecuada porque está cesado. ¿Qué va a suceder? Va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Va a haber disminución de la cantidad de sangre que vaya pues a la circulación sistémica. ¿Qué más vamos a tener? Pues un paciente que no va a tener las características necesarias para realizar ciertas actividades y va a presentar alteraciones como síncope, anginas, síntomas anginosos o lo que significa insuficiencia cardíaca. Bueno, la fisiopatología, hemos visto el estrechamiento, hipertrofia ventricular izquierdo, menor distensibilidad y aumento y disminución del flujo coronario con isquemia crónica en lo que significa el ventrículo izquierdo por la gran masa muscular, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico generalmente se da entre los 60 y 80 años. Es importante ver que el diagnóstico se hace por un síncope de esfuerzo, una insuficiencia cardíaca o una angina de pecho. Esto es importante para decir que la sangre no llega de manera adecuada al corazón y uno puede tener problemas en la oxigenación, produciendo alteraciones en lo que significa la funcionalidad del corazón. Bueno, ¿qué se ve? Un soplo mesosistólico, que se oye mejor en la base que en el vértice. Esa es una de las buenas diferencias con la anterior patología mitral, ¿no? La mitral sobre todo se ve en la base. En cambio, estas otras pueden irradiarse hacia las carótidas y en cambio la otra directamente irse hacia atrás. Bueno, continuamos. Pruebas diagnósticas. Como en toda patología valvular, vamos a tener importante lo que significa la ecocardiografía. Yo creo que es el más importante, ¿no? Estudio que tenemos. Y aquí hay prótesis valvulares. Como les decía, vamos a ver más. Miren, estas prótesis son
el material protésico sintético o biológico, y hay también con canastillo y con lo que significa una esfera. Electrocardiograma, radiografía de tórax y el cateterismo cardíaco nos ayudan a dar el diagnóstico. ¿Cómo uno se siente? Pues se siente, ya les he dicho, sin fuerzas, puede tener un síncope y obviamente va a tener que más poca oxigenación, lo que significa el corazón, por lo tanto va a tener una parte anginosa. Y esto a la larga tiene unas repercusión mortal, esta repercusión es bastante importante. El tratamiento, ¿cuál es? Es la sustitución por una válvula nueva. Luego, resección de los velos y la colocación de una prótesis. Eso sería importante. Ahora que les voy a mostrar, aquí está la prótesis. Sustituye la válvula por esta prótesis. Bueno, ahí tienen. Insuficiencia aórtica. ¿Qué es la insuficiencia aórtica? Es exactamente lo contrario de la estenosis. La insuficiencia es que se abre mucho y deja el paso que va de fluir de lo que significa la aorta hacia el corazón. Miren, sale la sangre y vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque la aorta es insuficiente y no contiene la sangre que expuso. Entonces esta sangre va a tender a ¿qué? A volver a la aurícula izquierda. Si ustedes hacen un análisis fisiopatológico, que va a producir un aumento de la carga en el ventrículo izquierdo, un crecimiento, y lo que va a producir las alteraciones hemodinámicas más importantes, como por ejemplo la falta de actividad y que es muy limitada. ¿Cómo clasificamos lo que significa la insuficiencia aórtica? Leve, con sobrevida a los 10 años del 85 al 90, grave, del 70% a 10 años y 50 a 20 años. ¿Cómo vamos a ver entonces que la insuficiencia cardíaca reduce a 2 años aproximadamente o 50% lo que significa la mortalidad? Reitero, leve, moderado y grave es lo fundamental en lo que significa la insuficiencia aórtica. Vamos a ver otras prótesis. Lo que les hablaba, las prótesis que son de metal y plástico, las prótesis que no son de material quirúrgico. No. Bueno, aquí están, estas son las biológicas, sustitutos de animales, y estas son las otras, las mecánicas. Miren, la bola es la que les decía, sube y baja todo el tiempo. Pero también tenemos otro tipo de tratamiento, ¿no? Primero, lo más importante es reducir la postcarga. El quirúrgico es sustitución de la válvula. Y aquí están las válvulas biológicas y están las válvulas artificiales. Bueno, técnicas quirúrgicas. Sustitución de la válvula aórtica y reparación de la válvula. Eso es lo más importante, ¿no? Resultado de las cirugías. Las prótesis valvulares mecánicas y bioprotésicas o las de otro tejido. Las mecánicas tienen buena durabilidad y funcionan de manera indefinida, pero son trombogénicas. Eso es importante. En cambio, las otras no es que no sean, pueden no ser trombogénicas y eso es importante. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo seleccionamos las bioprotésicas o las que son de otro origen, no animal? Eso hay que saber elegir. En la actualidad, las bioprotésicas son las que menos se utilizan porque hacen reacción. En cambio, las que más se utilizan son las otras que no producen reacción, ya sea Bueno, o sea que las hay válvulas que tienen durabilidad y hay válvulas bioprotésicas. Las bioprotésicas son de pericardio porcino bovino. No requieren generalmente anticoagulación, aunque eso dice el libro, pero yo he visto la mayoría que siguen anticoagulación.
La supervivencia en 10 años del 40-70%, una buena supervivencia. Y se sugiere sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Con eso terminamos las válvulas protésicas. Vamos a ir al siguiente temario. Un segundito, por favor. Ahora sí, ya voy a compartir de nuevo. Vamos a entrar. Nos faltan como 4 temas. Vamos a entrar a lo que significan las enfermedades periféricas, las enfermedades arteriales. Eso es importante. Las enfermedades arteriales se clasifican en oclusivas periféricas, que son tanto agudas como crónicas, ¿no? La enfermedad arterial periférica da una obstrucción, un deterioro, ya sea en la parte aguda o crónica. La relevancia más importante, sobre todo en la parte aguda, la tiene lo que significa el corazón y el cerebro, pero lo que significa la parte más crónica, tenemos que afecta más las extremidades, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y la incidencia va aumentando progresivamente de acuerdo a lo que significa el género masculino y femenino. Bueno, vamos a ver quiénes son los condicionantes, cuáles son las causas que condicionan lo que significa las enfermedades oclusivas arteriales periféricas. Los fumadores, los pacientes con hipertensión, las dislipemia, la hipercoagulación. En esto podemos decir también lo que significa los aumentos de la hemoglobina hematocrito. También lo que nos policitemias, perdón, la insuficiencia renal, diabetes, obesidad y antecedentes familiares. Eso es importante. Es muy frecuente la presencia de antecedentes familiares en los pacientes que tienen enfermedad arterial oclusiva. Es decir, tienen un rasgo genético muy importante, no solo importante, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Ahí están, vean bien las etiologías, pero es de la crónica, ¿no ve? De la parte crónica. De la aguda hay otras, ¿no? Que son importantes y que vamos a describir posteriormente, ¿no? La hipercoagulabilidad son los pacientes que tienen policitemia vera, que son las policitemias por el ambiente, entonces bajan, por ejemplo, de lugares más altos para vivir en lugares más bajos y que puedan ser tranquilamente aceptados por el paciente y su hemoglobina vuelva a descender dentro de lo normal. Bueno, ahí les he dicho los factores y los riesgos que aumentan, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a ver?
Conocer la anatomía de la pared vascular es importante. ¿Qué es la aterosclerosis? Es el endurecimiento o la pérdida de elasticidad de las arterias. Esa es la aterosclerosis. Eso es importante. Aterosclerosis en fibrosis, ¿no? ¿Y qué es la arteriosclerosis? ¿No? Entonces, es la presencia de un, ¿cómo se llama? De una cantidad de lípido, en lo que significa la pared de los vasos, ¿no? Es importante eso para destacar. Hay presencia también de tejido conjuntivo y células inflamatorias que son partícipes de esto. Bueno, evaluación y tratamiento. Es importante la anamnesis, el dolor agudo crónico, claudicación, dolores de reposo. ¿Qué es claudicación? Claudicación es la dificultad, pues, para seguir haciendo una actividad, sobre todo en la extremidad inferior como la caminata, cuando nos duele muchísimo. Y ahí está el dolor agudo y crónico, ¿no? La claudicación también. Y bueno, la exploración física: existen úlceras, heridas, ausencia del vello de la piel, puede haber palidez y puede haber también edema. Esa es una característica, ¿no? De la parte crónica. Aquí tenemos lo que se llama la aterosclerosis. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? La presencia de acúmulo de grasa, ¿no? Eso es importante, que se reduje del pajo del flujo. La arteriosclerosis es la fibrosis de la arteria, ¿no? Bueno, eso es lo que significa la aterosclerosis. Acúmulo de lípido, en realidad, en lo que significa el torrente circulatorio. Esto es importante, un estudio. Con esto vamos a terminar. El índice tobillo-brazo. ¿Qué es el índice tobillo-brazo? Es la medición de la presión sistólica y diastólica de los pulsos braquiales, como también de los tobillos o de los tibiales. Eso es importante. Para hacer esta medición de las dos presiones, se puede hacer ya sea con un estetoscopio y con lo que significan los brazaletes para la toma de presión. ¿Qué es lo que se va a hacer? El índice tobillo-brazo es tomar lo que significa las presiones tanto en el tobillo como en el brazo, en la tibial, como lo que significa en la braquial. Mira, eso es importante, ¿no? Entonces hay que explorar la región, identificando sobre todo las arterias. Eso es fundamental. Y este índice tobillo-brazo es fundamental para ver la claudicación. Bueno, el índice tobillo-brazo relaciona la presión de lo que significa en la pierna con el del brazo. Y eso es lo que significa el tobillo-brazo. Es fácil, ¿no? Consiste en colocar un manguito a nivel de la presión arterial en la arteria ya mencionada, ya sea por la arteria tibial o la tibial posterior, o lo que significa la presión arterial de lo que significa los brazos, las braquiales. ¿Qué hace el índice tobillo-pierna? Divide la presión de lo que es la pierna sobre el brazo. Vamos a dar un ejemplo. Si la presión arterial de la pierna es 120 y del brazo es 120, vamos a tener que un valor de interpretación normal de 1 a 1.2. Pero ¿qué tal si la presión en la diferencia de los dos hace 0.8 o 0.5? Va a tener una enfermedad arterial. Eso es lo más importante del índice tobillo-brazo. Bueno, vamos a repetir mañana eso y les explico que el índice tobillo-brazo es una de las mediciones más importantes para ver si estamos, pues, subiendo de peso, bajando, o estamos manteniendo una
estructura corporal desde hace mucho tiempo. Eso es importante. Eh, Les agradezco a todos por la atención y directamente ya nos vamos a ver el día de mañana, comenzando eso y el índice tobillo-brazo como una prueba fundamental para lo que significa la claudicación. Muy buenas noches, jóvenes, que les vaya bien. Mañana nos vemos a la misma hora.